Imagina volver mentalmente a 2008 por un segundo. Carteles de embargo clavados en las puertas de casas suburbanas. Cajas de cartón apiladas en la vereda, mientras una familia saca sus cosas en silencio. Oficinas vacías. Bancos cerrados. El nombre Lehman Brothers repitiéndose en todos los noticieros como si fuera el epicentro de un terremoto financiero. En ese momento el colapso se sentía lento, pesado, casi anunciado. La gente tuvo meses para asimilar que algo grande se estaba rompiendo. Ahora salta al presente, calles llenas, restaurantes abiertos, centros comerciales con movimiento, mercados financieros marcando máximos o cerca de ellos. Desde afuera, todo parece sorprendentemente normal, demasiado normal. Y acá viene la frase que cambia todo. En 2008, la gente vio venir el colapso con meses de anticipación. Esta vez lo van a ver con semanas. Porque lo que se está acumulando debajo de la superficie hoy no es una repetición de 2008, es una versión amplificada, acelerada y mucho más frágil del mismo sistema. El tamaño importa y los números ahora son de otra escala. Los derivados financieros a nivel global superan los 600 billones de dólares. En Estados Unidos, más de 200 billones. La deuda global total ya pasó los 300 billones de dólares. Todo eso sostenido por confianza, liquidez constante y la idea de que siempre habrá tiempo para reaccionar. Esto no es una repetición, es una amplificación. En 2008, el problema estaba concentrado. Hoy está distribuido por todo el sistema. En 2008, el incendio empezó en un sector específico. Hoy, el material inflamable está en todas partes. Y cuando todo está conectado, no hace falta un gran shock. Basta uno pequeño en el lugar equivocado. Para entender por qué esta crisis será peor que la de 2008, y por qué además va a desarrollarse mucho más rápido, primero hay que recordar qué fue exactamente lo que pasó aquella vez, sin mitos y sin nostalgia. El corazón de 2008 fueron las hipotecas subprime. Préstamos otorgados a personas que no podían pagarlos, empaquetados en productos financieros complejos llamados CDOs y vendidos como activos seguros. Los bancos de inversión estaban apalancados hasta 30-1. Por cada dólar real apostaban 30. Mientras los precios de la vivienda subían, el sistema parecía sólido. Cuando dejaron de subir, todo empezó a crujir. Lehman Brothers cayó porque nadie quiso seguir prestándole. No porque fuera el único banco con activos tóxicos, sino porque la confianza se evaporó. Y cuando la confianza desaparece, el crédito se congela. En semanas, el sistema financiero global estuvo al borde del colapso total. Pero acá está la parte que muchos olvidan. En 2008, el mundo todavía tenía colchones. La deuda pública de Estados Unidos rondaba los 10 billones de dólares, no 36. Las tasas de interés estaban alrededor del 5%, lo que permitió bajarlas casi a cero. La Reserva Federal tenía un balance de menos de $1 billón, lo que le dio espacio para intervenir de forma masiva. China estaba creciendo a tasas de 2 dígitos y absorbió parte del shock global. La demografía era favorable, el sistema estaba dañado, pero todavía tenía margen. Esa combinación fue lo que permitió contener el colapso, no resolverlo, contenerlo. Se imprimió dinero, se socializaron pérdidas, se rescataron instituciones y se empujaron los problemas hacia adelante. Ahora compara eso con hoy. Hoy, la deuda de Estados Unidos supera los 36 billones de dólares. Las tasas ya están altas y no pueden bajarse agresivamente sin reavivar una inflación que nunca terminó de irse. El balance de la Reserva Federal ronda los 8 billones. Ya no es una herramienta de emergencia, es parte permanente del sistema. Y no hay un motor externo que venga al rescate. China desacelera. Europa está estancada. Japón lucha contra su propia deuda. Los mercados emergentes están endeudados en dólares. En 2008 tenían herramientas. Hoy tienen excusas. Y eso es solo el comienzo del problema. Porque mientras la narrativa pública sigue comparando todo con la última crisis, el sistema financiero actual es mucho más grande, mucho más opaco y mucho más rápido. El riesgo ya no está concentrado en bancos visibles con nombres conocidos. Está disperso en banca en la sombra, en private equity, en derivados, en estructuras que no aparecen en los titulares. Lo que viene no se va a parecer a 2008 en su forma, se va a parecer en su efecto, pero va a llegar de una manera mucho más violenta y mucho más rápida.
En el próximo bloque vas a ver exactamente qué cambió desde entonces, por qué esta vez el colapso no va a ser local, sino global, y por qué el sistema está tan apalancado que no necesita un gran evento para romperse. Solo necesita tiempo. Desde 2008 hasta hoy, el sistema no se volvió más seguro. Se volvió más grande, más complejo y más dependiente de que nada salga mal. Y ese es el verdadero problema, porque cuanto más complejo es un sistema, menos margen tiene para absorber errores. Después de la crisis financiera, se vendió la idea de que el riesgo había sido eliminado. En realidad, lo único que ocurrió fue un desplazamiento. El riesgo salió de los bancos tradicionales, los visibles, los regulados, y se movió hacia zonas mucho más opacas del sistema financiero. La llamada banca en la sombra, fondos privados, vehículos estructurados, private equity, hedge funds, aseguradoras, derivados fuera de balance. Hoy, ese universo mueve más de 50 billones de dólares, sin la supervisión real que existe sobre los bancos comerciales. En 2008, el epicentro fue claro: hipotecas subprime en Estados Unidos. Hoy no hay un solo epicentro. Hay decenas de puntos de tensión activos al mismo tiempo. Deuda corporativa, deuda soberana, bienes raíces comerciales, derivados de tasas, carry trades internacionales, todo interconectado. Y acá aparece una diferencia crítica. En 2008, el sistema todavía tenía un ancla. La inflación no era un problema. Eso permitió a los bancos centrales imprimir dinero sin consecuencias inmediatas. Hoy esa ancla no existe. La inflación no es un evento puntual. Es estructural. Está incrustada en alimentos, energía, vivienda, servicios. Cada intento de bajar tasas revive el problema que intentan contener. Eso deja a los bancos centrales atrapados. Si suben tasas, rompen al sistema financiero. Si las bajan, destruyen el poder adquisitivo. En 2008 podían elegir. Hoy no. Pero el cambio más peligroso no está solo en los balances, está en la velocidad. En 2008, las corridas bancarias eran físicas, gente haciendo fila, cajeros vacíos, tiempo para reaccionar. Hoy las corridas son digitales, transferencias instantáneas, retiros masivos con un clic, algoritmos que liquidan posiciones en milisegundos. Lo que antes tardaba meses, hoy puede tardar horas. Un banco regional no necesita ver una fila en la puerta para quebrar. Basta con que durante una noche suficientes clientes muevan su dinero a otro lugar. Y cuando eso ocurre, el contagio es inmediato. Otros bancos endurecen condiciones. El crédito se congela. Los mercados reaccionan en cadena. Este es el punto donde entra el factor global. En 2008, el colapso fue principalmente estadounidense y europeo. El resto del mundo ayudó a absorber el impacto. Hoy no hay nadie en condiciones de hacerlo. China enfrenta su propia crisis inmobiliaria y una montaña de deuda local. Japón, después de décadas de tasas cero, empezó a subirlas, rompiendo el carry trade que sostenía flujos globales de capital. Europa está estancada, con estados altamente endeudados y crecimiento nulo. Los mercados emergentes deben dólares y sufren cada vez que el costo del financiamiento sube. No existe un motor externo. No hay un salvavidas. Y mientras eso ocurre, el sistema financiero está más apalancado que nunca. Los derivados globales superan los 600 billones de dólares en valor nocional. No todo ese monto es riesgo directo, pero funciona como una red de promesas cruzadas. Todo va bien mientras nadie falle. Cuando un eslabón se rompe, la cadena se tensa de golpe. Ese fue el verdadero problema de Lehman Brothers. No cayó solo por activos malos, cayó porque nadie quiso seguir operando con ellos. Riesgo de contraparte. Exactamente el mismo riesgo que hoy está distribuido por todo el sistema, pero en una escala mucho mayor. Y acá aparece la señal más inquietante de todas. Los grandes actores ya lo saben. Por eso están reduciendo exposición a bonos largos. Por eso están saliendo de activos ilíquidos. Por eso los bancos centrales compran oro. Por eso los flujos de capital se están reordenando silenciosamente. El dinero inteligente no espera confirmación. Se mueve cuando todavía parece exagerado hacerlo. Mientras tanto, para la mayoría de las personas, todo sigue pareciendo normal. El empleo aguanta. El consumo sigue. Los mercados todavía no colapsaron. Esa aparente calma es lo que hace que esta crisis sea más peligrosa que la de 2008. Porque cuando el quiebre llegue, no va a dar tiempo a adaptarse. Y ahora entramos en la parte más concreta de todas. La cadena de dominós.
el orden en el que este sistema empieza a desarmarse y por qué, una vez que el primer dominó cae, el resto lo sigue sin posibilidad de detenerlo. Eso es lo que vamos a recorrer en el último bloque, dominó por dominó, con fechas, con impactos directos y con una conclusión que no tiene que ver con el fin del mundo, sino con algo mucho más repetido en la historia. ¿Quién pierde? ¿Quién gana? ¿Y por qué esta vez no va a haber un rescate general? La cadena de dominós ya está alineada. No es una teoría ni una posibilidad remota. Es una secuencia lógica que empieza siempre en el mismo lugar y termina siempre de la misma manera. El primer dominó es el crédito inmobiliario comercial, oficinas vacías, centros comerciales sin tráfico, préstamos que vencen entre 2025 y 2026, a tasas mucho más altas. Cuando esos números no cierran, los activos se liquidan con descuento, y esas pérdidas no desaparecen. Van directo a los balances bancarios. El segundo dominó son los bancos regionales, no los grandes nombres que aparecen en los titulares, sino las instituciones medianas que concentran crédito local, inmobiliario y comercial. Cuando los activos pierden valor y los depositantes se asustan, el dinero se mueve. No hay filas, no hay cámaras, hay transferencias nocturnas, en horas, no en semanas. El crédito se endurece de golpe. El tercer dominó es el crédito al consumo. Tarjetas, préstamos personales, líneas de crédito. Cuando los bancos se defienden, el consumidor queda expuesto. Los pagos mínimos suben, las tasas explotan, la morosidad aumenta, y cuando el consumidor frena, el sistema entero lo siente. El cuarto dominó es el empleo. Las empresas no despiden por pánico, despiden por flujo de caja. Menos crédito, menos consumo, menos margen. Primero congelan contrataciones, después recortan. Finalmente despiden, no de forma espectacular, sino silenciosa, constante, acumulativa. El quinto dominó son las ventas forzadas de activos. Personas y empresas venden lo que pueden, no lo que quieren. Viviendas, acciones, fondos, todo al mismo tiempo. Y cuando todos venden, los precios no reflejan valor, reflejan urgencia. Esta es la diferencia clave con 2008. Aquella vez, el sistema todavía tenía red. Hoy no. El déficit fiscal supera los 2 billones de dólares al año. Los intereses de la deuda ya rondan el billón anual. El mercado hipotecario es enorme. El mercado de derivados es descomunal. No hay espacio político ni financiero para rescatar a todos otra vez. La Reserva Federal puede rescatar sistemas. No puede rescatar personas. Y ahí es donde el impacto se vuelve real. Hipotecas que se vuelven impagables, tarjetas que se cierran, jubilaciones atadas a activos que pierden valor, ahorros que siguen existiendo en números, pero compran cada vez menos. No es una gráfica, es tu salario, no es un titular, es tu vida cotidiana. En 1929, la gente creía que el mercado nunca bajaría. En 2008, creían que la vivienda no podía caer. Hoy creen que los bancos centrales siempre van a salvar el día. Todos se equivocaron. La diferencia es que antes había colchón. Hoy no lo hay. El sistema ya gastó su margen, ya usó sus herramientas, ya hipotecó el futuro para salvar el presente. Por eso esta crisis no va a ser una repetición, va a ser una aceleración, más rápida, más global, más difícil de contener. Pero acá está la parte que separa a los que pierden de los que entienden. En cada colapso, la riqueza no se destruye, se transfiere, siempre. De los que confían ciegamente en el sistema a los que leen el patrón. De los que esperan rescates a los que se posicionan antes. Nadie te va a avisar con tiempo, nadie va a tocar una campana. Cuando el quiebre sea evidente, ya estará en marcha, la bala ya salió. Todavía no impactó, pero está en el aire. La etapa 3 ya empezó. La etapa 4 no pregunta permiso. 2008 fue un ensayo. Esto es el evento real. La única pregunta que queda no es ¿qué va a pasar? Es ¿qué vas a hacer vos cuando pase? Porque cuando todo esto se haga obvio para todos, ya no habrá margen para reaccionar. La historia nunca negocia, la matemática nunca perdona, y esta vez el tiempo juega en contra. La riqueza no desaparece, se transfiere. ¿En qué lado de esa transferencia vas a estar?